Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña. Como ustedes saben, desde tiempos inmemoriales, las distintas civilizaciones han recurrido a distintas clases de drogas, ya sea con fines medicinales como alucinógenos, para realizar ceremonias o distintos rituales. Este es el caso de la ayahuasca, un brebaje elaborado por los chamanes en la Amazonia y que hace tiempo ya ingresó a Uruguay y es consumido con ese fin por distintas comunidades. Sin embargo, hace unos meses desembarcó en nuestro país una organización llamada Ayahuasca Internacional, liderada por un pseudo chamán argentino, él muy criticado por sus colegas que lo acusan de lucrar en base a estas drogas y aparte con gravísimas denuncias de abuso en España, donde está viviendo. Es por eso que a partir de este momento, ayahuasca y otras hierbas, entre el camino espiritual y una moda peligrosa, es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos, como siempre en vivo de los estudios de Monte Carlo TV Canal 4, las 23:10. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cossack. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Feliz Día del Periodista. Muchas gracias igualmente. ¿Cómo pasaron en el Día del Periodista? Trabajando. Sí, obvio, como periodistas que somos, ¿verdad? ¿Algunos regalitos? ¿Sí? ¿Puede ser? No, la libretita de la agencia de comunicación Improfit que nunca falla, el único regalo que recibí. ¿También? Pero muchos saludos. Conmigo fueron más generosos. Bueno. Pero en fin, más allá de eso, te veo contento igual, ¿no? Y bueno, festejamos un gol hoy bastante importante. Sí, sin duda. Pero acá vamos a no vender la piel del oso antes de cazarlo. No. Mientras otros lo miran por TV, ¿no? Sí, Hay alguien sí. que está haciendo seña ahí. Sí, Pablito lo estuvo viendo por TV. Pero Muy bien. mancha. Bueno, vamos a ir con algunas repercusiones del informe de la semana pasada. Un venezolano muy peligroso en Uruguay que tuvo mucho impacto, ¿no? Estamos hablando de Feras El Aizamí, acuérdense, ¿no? Y quienes no lo vieron, estamos hablando nada más y nada menos que del hermano de quien hasta hace poco era el vicepresidente de Nicolás Maduro, un hombre señalado con vinculaciones con el narcotráfico, con el lavado de dinero y hasta con el Hezbolá. Ese hombre radicado acá en Uruguay, viviendo con su familia. ¿Para qué? Es la pregunta que nos hacíamos. Y pegó mucho, además, entre los venezolanos y a nivel internacional. Sí, bueno, fue levantado por la noticia por muchísimos medios, por ejemplo, la cadena NTN 24, y fue transmitido el informe el lunes en Miami por el canal venezolano EBTV. Sí, yo acá también me encontré con muchos venezolanos que bueno, se mostraban justamente sorprendidos, pues no tenían ni idea de que este personaje estaba acá, y también satisfechos de que se pusiera los El Aizamí, que para los uruguayos son los perfectos desconocidos, o lo eran hasta ahora, pero bajo la lupa. Claro, a ellos, a los venezolanos, les impacta mucho más fuerte que a nosotros, por lo que significa ese apellido. Sí, porque para nosotros, a ver, los uruguayos puede tener connotaciones políticas, puede ser un riesgo financiero, pero para los venezolanos hablar de los El Aizamí es hablar de sus tiranos, de los que les causaron mucho dolor, torturas, muertes. Están hablando de mucho sufrimiento y es una dimensión muy dolorosa para los venezolanos. Y yo pude hablar con el hijo de uno que fue director de identificación civil en Venezuela, Baudelio Medrano Rengifo, fue un jefe ahí, que denunció la extensión de pasaportes a ciudadanos de Medio Oriente. En su caso, él denunciaba a unos que llegaban desde Siria a través de vuelos de Alitalia. Ese hombre se rebeló contra Tarek El Aizamí y bueno, terminó huyendo a Miami. Pero esto es una perla más de esta dimensión de la que hablábamos, de los lazos con actores subversivos del Medio Oriente que pueden llegar a Uruguay y que es parte de la sospecha que se tiene sobre las presuntas o posibles actividades que puede estar teniendo Feras El Aizamí acá en Uruguay, contacto con ese tipo de grupos. Claro, la otra de las sospechas que genera preocupación es ¿a qué vino acá? Bueno, el lavado de dinero. De hecho, supimos que quiso hacer inversiones cercanas al $1.000.000, ¿no? Sí. Que no se pudieron realizar, pero era su intención. Ahora, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Porque al hacerse público que está, difícilmente pueda llevar adelante estas cosas. Bueno, y las limitaciones también le hicieron cambiar su rutina, ¿no? Ya la semana pasada habíamos dicho que había dejado de enviar por unos días a sus hijos
al colegio privado en que están inscriptos y lo que sabemos es que esa situación se mantiene incambiada. No los borró, pero no los está mandando. Sí, y en su casa no hay movimiento desde que salió el programa. Imagino que se va a haber mudado a otro lugar o vaya a saber si no a otro país. Hablando de la casa, tenemos que hacer una aclaración con respecto a la casa de Feras El Aizami. Podemos compartir algunas imágenes. Ahí la estamos viendo, de hecho. Es en la calle Cooper. Ahí está el número de puerta y demás. Esa camioneta está ingresando justamente en ese garage y es la que seguimos para luego, bueno, el bicho poder entrevistarlo cuando una mañana salía. Esa es la casa de Feras. Y por error, en el programa del miércoles pasado, también mostramos la casa de un vecino de la esquina que nada tiene que ver con Feras El Aizami. Son casas parecidas, de ahí entonces ese error involuntario, pero algunas personas también aparecieron, más allá de que sus rostros estaban tapados, y tenemos que aclarar que no eran de la familia de este venezolano, ¿no? Esa es la que estamos mostrando, por supuesto que la camioneta, y bueno, las disculpas del caso. Sí, bueno, queda claro, esa es la casa, así que le pedimos disculpas por los inconvenientes que le podamos haber causado a esta familia, que, dicho sea de paso, no tenían ni idea de a quién tenían como vecino. Sí, como tantos vecinos, ¿no? Que no sabían quién estaba viviendo allí, ni que hablar en Montevideo y en Uruguay. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar y disfrutar a esta hora, muy bienvenido, café. Y para una pausa de relax, nada mejor que un café Senior, un café bien fresco y natural para sentir más la vida. Probémoslo. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y Café Fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Y después de café Senior para saborear, capaz que alguno quiere probar una ayahuasca, ¿no? Bueno, de hecho nos vamos a meter de lleno en este informe. Ustedes nunca probaron, ¿no? No. Vos que hiciste el informe no llegaste, porque no te dejaron. Sí, estuvo trunca esa toma porque me pidieron que me retirara del retiro antes. Y claro, imagínate, cae Fernanda a participar en un retiro de ayahuasca internacional, denunciado en España y en otros países. Pero me habían dicho que sí, después me dijeron que no es que yo caí de incógnita. Yo avisé quién era. Yo imagino que tal vez los otros participantes capaz que no querían, que pagan por esos encuentros. No, porque eran todos argentinos, así que no me deben conocer, seguro. Bueno, pero por algo no quisieron que vos entraras. Y es lo que vamos a desnudar justamente hoy. Nos vamos a meter de lleno con este informe de ayahuasca y otras hierbas entre el camino espiritual y una moda peligrosa, porque todo se sabe. La ayahuasca es un brebaje utilizado por pueblos originarios de la Amazonia como un expansor de conciencia. Se utiliza en ceremonias religiosas en compañía de un chamán. Según a quien se le pregunte, la ayahuasca es una medicina, una planta o una droga. ¿Buena o mala? Tal vez, pero inocua, seguro que no. Aunque en Uruguay no tenemos tradición chamánica, desde los años 90 la ayahuasca es utilizada por pequeños grupos religiosos en rituales. Los más conocidos son la Iglesia del Santo Daime y el Camino Rojo. Podríamos decir que es un cirujano del alma, ¿sí? Ahora, si vos te vas a hacer una operación, no solamente importa cómo está el cirujano, importa cómo está el paciente, porque no todos los días te operan. Si tenés una gripe, no te van a meter en un quirófano. Importa cómo está el quirófano, o sea, no te vas a hacer una operación en el medio de una plaza. Importa cómo está el anestesista y el resto del equipo que te va a acompañar. Recordemos que en el origen la ayahuasca era utilizada por sabios, chamanes o personas especializadas en la antigüedad, en civilizaciones antiguas americanas de la zona del Amazonas o andinas, justamente como herramienta para canalizar cierto tipo de energías o potenciar experiencias. Pero eran personas preparadas. En Uruguay está por todos lados, hay gente por muchos lugares, pero somos poquita gente, 100 personas. No solamente es el Santo Daime y el Camino Rojo, hay muchas reuniones. De hecho,
hay un nuevo verbo, que el verbo es ceremoniar. Está también la tradición indígena del Ñanderecó, del camino guaraní, y está también el vegetalismo que viene del Amazonas, que es un camino muy grande en el mundo, que acá es pequeñito. Pero estas ceremonias también tienen sus detractores. El hecho de que se promuevan retiros de sanación en los cuales, de alguna manera, en forma indiscriminada, las personas consuman sustancias que tienen un poder alucinógeno fuerte, puede implicar un riesgo. Es una expansión de conciencia que no es tal. Lo que hace es enfermar a la gente. La ayahuasca no está comprobado que sea una buena medicina. Hay, sí, literatura, que hay documentales incluso que hablan sobre el tema del DMT, pero plantearlo como una propuesta terapéutica entiendo que es riesgoso. El DMT, conocido como la molécula de Dios, es considerado el alucinógeno más poderoso que hay. Es ilegal en Uruguay. Hablando de DMT, hace algunos meses se instaló en Uruguay Ayahuasca Internacional. Es la primera multinacional que comercializa con ayahuasca con el explícito fin de lucrar con ello y la ofrece, junto con otras drogas con DMT, a quien quiera pagárselas sin hacer preguntas. ¿Necesitas un cambio en tu vida? Retiro de evolución interior con uso psicoterapéutico de ayahuasca, experiencia de expansión de conciencia para el autoconocimiento. Se llama la nueva era de expansión de conciencia, que para nosotros no es eso, para nosotros es droga. Ellos lo que están es contaminando el mundo, están contaminando a la sociedad con drogas. Se están enriqueciendo. Se presentan como sanadores y no son sanadores. Llegué a Uruguay con un problema de salud fuerte, avanzado. Sin esperanza de nada, no buscaba conseguir la cura. Tenía un cáncer de mamas. Había algo, fue la ayahuasca, fue el buf, fue todo que me mostró que yo estaba sana. Nadie puede creer que una persona se haya curado el cáncer por tomar la ayahuasca. El pensamiento mágico, personas que abandonan el tratamiento médico detrás de una cura natural que a veces puede ser complementaria y muy positiva y a veces puede ser la puerta a un infierno en su propia vida. Pero además eso suena tan a pare de sufrir que me genera como un poquito de alarma. ¿Desde cuándo está en estas muletas? Tengo 2 años ya. La iglesia extienda las manos aquí para este hombre. Poder de Dios, devuélvele la salud perdida a este hombre. Puede caminar. Puede caminar. Puede caminar. Puede caminar. Ayahuasca Internacional es vista con escepticismo incluso dentro de la gente pro ayahuasca y quienes practican tratamientos alternativos. Cuando uno encuentra a una persona que dice haberse curado de cierta manera, cree que eso es absoluto y no siempre es así. Holístico no significa que dejes lo físico, lo biológico, ni siquiera lo farmacológico. Lo que significa que contemples todos los aspectos. Nosotros tenemos justamente un código ético que parte de la base primero de la no comercialización, después de todas esas evaluaciones, sobre todo del sanador. El código ético no solamente implica a todas las plantas y uso con medicina, sino a todas las disciplinas que trabajan espiritualmente. Y si alguien te dice que no podés hacer un proceso por un tema de dinero, ándate de ahí. Ándate de ahí. Da que pensar, o sea, cuando hay toda una cosa muy armada para obtener un beneficio económico de por medio. Tienen un mecanismo que hacen conferencias gratuitas en Montevideo y después se lo llevan a Colonia, que hicieron un gran centro de ayahuasca, están haciendo una escuela de ayahuasca donde se droga a todo el mundo y dan otras drogas más. Se ha generado todo un ambiente comercial en torno a nuevas propuestas con hotelería, con retiros. Luego hace cruzar a la gente de Argentina, porque en Argentina está prohibido, y bueno, se está haciendo su gran negocio. Y un negocio muy lucrativo. En Ayahuasca Internacional ofrecen 3 o 4 medicinas por día de retiro, a 4.000 pesos cada una, además de la ayahuasca. Estas drogas son el bufalvarius, que tiene DMT, el cambó, una vacuna de la selva también extraída de un sapo de la cual no hay certezas científicas, el yopo, que es extraído de un árbol que crece en Sudamérica y el Caribe, y la iboga, que sale de una planta y está prohibida en varios países por su riesgo de provocar infartos. Y se está consumiendo todo. La peligrosidad de esto es la combinación de la ayahuasca con el bufo.
Las drogas chamánicas no están reguladas en Uruguay, pero no puede ingresárselas sin la autorización del Ministerio de Salud Pública. Pero las autoridades hacen la vista gorda. Están viendo que Uruguay es un mercado que no tiene control. En Uruguay no hay ningún tipo de prohibición sobre la ayahuasca en sí misma. No está regulada. En Brasil, por ejemplo, es permitido bajo ciertas circunstancias. En Argentina está prohibido. Y si se hace una reunión de este tipo, a la gente se la detiene. Intentamos traerla legalmente, hablamos con la Junta Nacional de Drogas de hace ya 2 gobiernos. Fuimos muy bien recibidos y se nos dijo, miren, no es el momento para legalizar esto. Síganlo haciendo así, sabemos lo que están haciendo. Creo que la función más estatal debería ser más que regular, informar. Si hay falta de información en un caudal de gente que está haciendo cosas, por más que vos no creas como Estado en lo que están haciendo, algo tenés que decir, tenés que pronunciarte. Algo tenés que decir, tenés que pronunciarte. Lo que no puede estar es no controlado. Tendría que haber control de las autoridades de la salud, porque esto mal utilizado, como todas las cosas, puede derivar en algo peligroso. Nos comunicamos con una carta alertándolos de que estaban entrando estas drogas. Alertamos a la Junta Nacional de Drogas que no sabían nada. Nos reunimos, pero no hubo ninguna respuesta. La ayahuasca entonces no está regulada, pero el DMT sí está prohibido y Ayahuasca Internacional comercializa drogas que lo contienen. Consultados por Santo y Seña, ni la Junta Nacional de Drogas ni el Ministerio de Salud Pública han tenido contacto con la organización. Y a nadie se le hace un chequeo médico, ni físico ni psicológico, si esa persona puede tener, por ejemplo, algún sesgo psicótico o esquizofrénico o algo. Realmente no hay ningún control. Hay ciertos tipos de estructuras psicológicas que no deberían acercarse a la ayahuasca. Si hay una organización que se la da a todo el mundo, está cometiendo un error. No cualquiera puede tener un viaje de ayahuasca. Hay quien pueda hacerle o significarle ese viaje un viaje sin retorno. Tiene consecuencias energético-espirituales y, cuando no, psicológicas. Se está hablando de que una experiencia de consumo de ayahuasca equivale a 100 horas de tratamiento psicológico, por ejemplo. O sea, se prometen ese tipo de cosas. No puede ser presentada como, con esto te vas a curar de todos tus males. No hay ninguna medicina que pueda ser presentada así. Una enfermedad no se va tampoco, sea física. Pero también nosotros sabemos que las enfermedades todas son emocionales. Son lo que es emocional. Sea un cáncer, sea un ganglio que hablamos a través de la frente. Un sanador debe hacer esto: informarte bien, tener respeto por tu cuerpo, no tocar tu cuerpo, no pedirte que te desvistas de ningún modo, no hay por qué, y informarte de todos los riesgos y beneficios que podría hacer y acompañarte en el proceso. Incluso ha habido gente que ha hasta muerto, ¿no? Tanto la Iglesia del Santo Daime como el Camino Rojo tienen como requisito antes de la toma de ayahuasca una entrevista de evaluación. No es el caso de Ayahuasca Internacional, que te agendan y cobran solo tras haber hablado por WhatsApp. Y para dirigir rituales, solo se deben hacer 12 retiros en el plazo de 1 año. Si no estás bien cuidado, es muy peligroso. Lo que es peligroso no es la ayahuasca, es lo que esas personas y la intención de esas personas que no te están cuidando te puedan hacer cuando vos estés vulnerable en el plano del alma. De eso, lamentablemente, sabemos demasiado. Cuando está bajo los efectos de la planta, no tiene ninguna garantía de qué es lo que puede pasar, si va a tener la contención o no. Porque lamentablemente en lo espiritual es un lugar en donde estás lleno de chantas. Y no solo chantas, sino que para algunos Ayahuasca Internacional también tiene rasgos sectarios. Tiene una punta que se puede unir a los sectarios. Para promocionar esto se utiliza el mismo sistema de marketing que utilizan, por ejemplo, las iglesias evangélicas pentecostales brasileras, ¿no? Por ejemplo, dar el testimonio. Lo que me traigo y lo que me llevo acá en el corazón es la verdad de la unidad de todos. Gracias. Y en este caso pasa lo mismo. Si vos ves las caras de las personas que dan el testimonio en los videos, te das cuenta que hay un debilitamiento emocional de la personalidad. Estas cosas pasan en muchos de estos grupos donde se da el abuso psicológico y a veces la sustancia es puesta como un elemento más de manipulación, ¿no? La terapia, en vez de buscar la autonomía y el hecho de que el paciente un día se vaya y no venga más, esté de alta, lo que se termina es generando
un círculo de una mayor dependencia y una mayor adhesión al tratamiento y al terapeuta, que termina pasando de una situación o de un lugar de terapeuta a un gurú. El ser humano es una debilidad que tiene, de seguir personas y seguir conceptos ya masticados de una manera. Hay un gran auge de eso hoy en día. Pero sí cuando se habla de características o rasgos sectarios, entendidas no como una cuestión de minoría religiosa, sino como una cuestión de abuso psicológico, de manipulación a nivel grupal. Sí, yo creo que hay bastantes denuncias que se han conocido en Uruguay, en Argentina, sobre ayahuasca internacional, que si bien muchas han quedado en la nada a nivel legal, sorprende que haya mucha gente quejándose y preocupada por familiares o por personas que se han sentido abusadas. Es algo que hemos visto muchas veces acá en Santo Iseña, ¿no? Llámese ayahuasca o llámese Dios es amor, la Iglesia Universal, cualquier secta, ¿no? Por un lado está el objeto en sí y por otro lado el uso que se hace de ese objeto. ¿Para qué? Para manipular a los demás, ¿no? En este caso, por supuesto que hay comunidades que consumen ayahuasca, lo han hecho de tiempos ancestrales y aquí en Uruguay hace muchos años, pero el uso que algunos inescrupulosos hacen de la misma es lo que es preocupante. Amén de que estamos hablando de una droga, ¿no? Y una droga que para algunos, y obviamente tiene sus riesgos, pero también tiene sus beneficios. Y Fernanda, ¿qué dice la ciencia en relación a la ayahuasca? Bueno, es curioso que cuando vos googleás o le preguntás a un estudioso de ese tema esto mismo, de si tiene riesgos o tiene beneficios, no hay un consenso. Tenés los artículos que te dicen todos los riesgos, puede pasarte esto, 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 y tenés todo lo que te dicen vos, pero puede hacer, ayudar para esto, ayudar para el otro. La ciencia es como la vida misma, está cargada de prejuicios y de ideología y todos los estudios, los abordajes vienen con eso, pero después de leer varios papers, hablar con estudiosos de la materia, traemos un resumen de más o menos lo que está consensuado, aunque no hay estudios concretos y definitivos de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Veámoslos entonces y empecemos justamente viendo los riesgos de esta droga, ¿no? Porque evidentemente lo es, la ayahuasca. Ahí tenemos, ¿no? Por un lado, tener un mal viaje, ¿no? Que genere pánico, ansiedad, desatar cuadros psiquiátricos. Esto se habla de otras drogas que también pueden llegar a ocasionarlo. Se habla hasta de la marihuana, exacto, que si alguien tiene tendencia esquizofrénica lo puede destapar. Quedar vulnerables ante el facilitador o guía, es el mecanismo predilecto de los líderes sectarios, ¿no? No hay consenso en si generan adicción. Claro. ¿Me vas a decir algo? No, sí, claro, que hay gente que dice que tiene adicción psicológica o que alguien puede quedar enganchado, pero también hay mucha gente que dice que no está comprobado que sea adictiva. Y otro riesgo, que las alucinaciones sean demasiado potentes y excepcionalmente la muerte, ¿no? De hecho, vamos a ver que ha habido gente que ha muerto precisamente por tomar ayahuasca y vaya a saber con qué otras cosas. Pero al mismo tiempo también se habla de los beneficios potenciales de esta droga y, como vemos a continuación, ¿cuáles serían ellos? Sí, a nivel mundial se está estudiando mucho, en Uruguay no tanto, pero se cree que no solo la ayahuasca, sino el DMT, el bufalvarius, las drogas psicoactivas podrían tener beneficios para tratar depresión, ansiedad, adicciones. La iboga, que era una de las que ofrece, que es muy peligrosa, no monitoreada, podría ser muy buena también para curar adicciones. Puede tener efectos terapéuticos, puede facilitar esa conexión espiritual con algo. De hecho, los chamanes lo utilizan en ese sentido. Y como vemos allí, también facilitar la introspección, ¿no? Con esa droga, que es una droga alucinógena, y generar euforia, ¿no? O sea, que lo ponemos en beneficio como una sensación placentera. Ahora, no hay certezas científicas, ¿no? Pero no hay que olvidarse que, como decíamos, estamos ante un alucinógeno poderoso, ¿no? Y de ahí los recaudos que hay que tener. Claro, o sea, porque tendrás tal vez sus beneficios, pero los riesgos es bastante seguro que los tiene, y no hay que olvidarnos que esto acá no está regulado por el Ministerio de Salud Pública, no está regulado por la Junta Nacional de Drogas. Hay que saberse muy cuerdo antes de probar los que se animen, y hay que saber que en las manos de quién te estás poniendo. Claro. O sea, investigar eso, siempre con cuidado.
Bueno, y este pseudo gurú que le estamos presentando, el argentino líder de Ayahuasca Internacional, ya vamos a profundizar en él dentro de unos minutos, pero no parece ser la mejor garantía para incurrir en este camino. Bicho, ¿vamos con alguno de los mensajes que han estado llegando? Sí, llegó un mensaje de Guillermo que dice, totalmente de acuerdo, no se puede estar ofreciendo alucinógenos potentes sin ningún control y sin conocer la historia médica de la persona, porque las reacciones pueden llegar a ser violentas en ciertos casos. Y varias veces vi en ese grupo en Facebook, Ayahuasca Internacional, ofreciendo retiros espirituales, etc. Bueno, justamente hablando de Ayahuasca Internacional, en eso vamos a profundizar después de esta pequeña tanda, así que vamos con un avance de lo que se viene porque todo se sabe. Hay una mayor compilación de denuncias con Ayahuasca Internacional a nivel internacional. Esta gran multinacional que tiene solamente ánimos de lucro es una estafa. En Uruguay es un negocio. Abusadores hay en todos los grupos, religiosos o no. Y esta es la esencia de lo que es ser chamán. Uruguay no tiene chamanes. Muchas veces van ingenuamente a hacer un retiro espiritual y en realidad lo que hay ahí es una verdadera estafa. Seguimos con más Santuiseña, estamos reflexionando sobre la ayahuasca, pero antes quiero hacerte otra invitación a reflexionar, porque más o menos no es lo mismo. O sos enfermero o no sos enfermero. Y Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensé en esto, si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación o que sea un enfermero? Obvio que no, ¿no? Este es un diferencial que nadie más te da y es el compromiso de Acompaña contigo y con tu familia. Acompaña enfermeros que te cuidan, informate por el 0800 8939. Y ahora sí, siguiendo con el tema de ayahuasca, dentro de los muchos mensajes que han estado llegando, vamos con algunos de ellos, Fer. La ayahuasca sirve para expandir la conciencia, pero algunos se pueden volver locos, nos dice Belma. Y Gabriel nos dice, si no me falla la memoria, Nacho, hace muchos años, ¿no hiciste vos un informe y experimentaste? Es verdad, sí, es verdad, experimenté, probé la ayahuasca, es cierto, eso fue en el año 2007, sí, programa Pan y Circo de Canal 10. ¿Sí? Lo vamos a recordar al final, bueno. Sí, una perlita del final del programa. Virginia también me preguntaba, me decía Patricia, que les contara cómo fue esa experiencia. Pero a ver, la ayahuasca es una droga que no es una planta prohibida a nivel mundial, por lo menos no en todos los países, aunque hay excepciones y hay controles particulares según el lugar del que hablemos, ¿no? Sí, bueno, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un organismo que depende de la ONU, no la tiene incluida a la planta en su lista como droga. Sin embargo, sí está totalmente prohibida, por ejemplo, en Francia. Sí, incluso Francia, podemos ver, esa placa llegó a condenar a una pareja peruana por la muerte de una turista francesa, como vemos allí, sí, una turista que había probado la ayahuasca, ¿no? Sí, en este caso le cayeron con todo. Una corte francesa condenó en ausencia el año pasado a una mujer franco-peruana y su pareja, un hombre peruano, dueños de un centro terapéutico en el norte de Perú, por la muerte de una mujer francesa en 2011 que participó de una ceremonia chamánica en que consumían, entre otras cosas, ayahuasca. La autopsia no estableció la causa de muerte, pero bueno, le cayeron con todo. No es el único caso, también hay una turista, en 2014 un joven británico, un joven de 19 años, murió en Colombia, como vemos a continuación, y también en un ritual chamánico con ayahuasca, una publicación de la BBC que da cuenta de ello, ¿verdad? Sí, y bueno, y en Argentina la ayahuasca no está prohibida, pero sí está prohibido el DMT. Esta droga, que es un alucinógeno muy potente y que, como vimos, también está prohibido acá. Es por eso que existen
varios casos en que las autoridades argentinas, cuando detectan la organización de las ceremonias con ayahuasca, bueno, realizan operativos y detenciones, como ocurrió hace un par de meses, como estamos viendo. Esto fue en Córdoba, que detuvieron a 14 personas. Después hay países donde no está prohibido, pero sí hay un estricto control. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí, bueno, el año pasado las autoridades federales le prohibieron a una supuesta iglesia denominada Soul Quest Ayahuasca Church que quemara ayahuasca en las velas que usaban, ¿no? Ocurre que la importación de la planta, por un lado, es ilegal. Y por otro lado, hay que tener autorización para su uso, cosa que esta iglesia no tenía. Y finalmente hay países donde la ayahuasca está en una zona gris, ¿no? Es el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí, porque ahí realizan operativos, realizan detenciones, como ha ocurrido en Berlín, en Colonia, pero después no tienen consecuencias judiciales. Sí, ahí estamos viendo, de hecho, una de las crónicas, ¿no? Y aquí en Uruguay la ayahuasca no está regulada, pero lo que más preocupa es el uso que algunos le dan, que es lo que estamos viendo en este informe, con fines lucrativos y comercializando otras drogas que claramente sí son ilegales y están prohibidas. Por eso vamos a profundizar en esta organización que acaba de desembarcar en nuestro país, Ayahuasca Internacional, porque todo se sabe. Hace algunos meses que Ayahuasca Internacional o Inner Mastery está en Uruguay, pero esta empresa está constituida en España desde 2013 y hace años que viene teniendo todo tipo de denuncias y hasta problemas con la ley. Sobre todo su máxima autoridad, Alberto José Varela, fundador de Ayahuasca Internacional y líder venerado por toda la organización. Mucha gente me pregunta cuáles han sido mis maestros y evidentemente para poder atravesar un camino tan complejo, complicado, como me ha tocado a mí en esta vida, he tenido que contar con el apoyo y la ayuda de maestros extraordinarios. El camino tan complejo y complicado al que hace referencia Varela alude a su estadía de 14 meses en la cárcel, cuando las autoridades españolas cerraron su empresa ayahuasquera anterior, Espacio para Disfrutarse. Cuando lo arrestaron en 2009, se descubrió que no solo traficaba ayahuasca, sino que bajo los efectos de esta realizaba orgías en sus retiros y se la suministraba con descuento a niños menores de 14 años. Pero finalmente fue absuelto porque el juez consideró a la ayahuasca una planta y no una droga. Yo creo que la que hay una mayor compilación de denuncias es con Ayahuasca Internacional. Hay una mayor compilación de denuncias es con Ayahuasca Internacional a nivel internacional. Es decir, en España denuncias, en Argentina denuncias, casos de Perú. Entonces, bueno, ahí uno debería empezar como a abrir los ojos y decir, bueno, ¿por qué? Y está acá en Uruguay. Hay blogs en internet, ¿no?, donde las personas testimonian haber sido perjudicadas por el trato con él. Las denuncias van desde el abuso psicológico hasta el abuso sexual. Abusadores hay en todos los grupos, religiosos o no. Y yo creo que en nuestra sociedad cada vez tenemos más formas de prevención y de alerta, sobre todo difundiendo, informando, como hacen ustedes, o sea, previniendo es una clave donde las personas, vos también las ayudás a ver que muchas veces van ingenuamente a hacer un retiro espiritual y en realidad lo que hay ahí es una verdadera estafa o un engaño. Y lo que sucede sí es que en un porcentaje bastante importante de una muestra de personas que habían participado de este tipo de tratamientos, habían testimoniado abusos terapéuticos, dependencia y lo que decía al principio, relaciones abusivas, tratamientos interminables, que en definitiva terminan siendo una deriva sectaria. Hace poco más de una semana hubo un retiro en Colonia de Ayahuasca Internacional y a sus asistentes, la mayoría de ellos argentinos, ya se los invitó a 2 reuniones más. Una de ellas paga. Se hacen adeptos, es un negocio, en Uruguay es un negocio, es como una tela de araña prácticamente, te tienden una red para que vos caigas, es un negocio. El fenómeno ha mutado, por eso creo que es importante distinguir las comunidades originales, que incluso en algunos lugares como Perú, por ejemplo, o en zonas de tipo más en el norte del Brasil, las comunidades les preocupa que muchas veces se utilicen sus tradiciones, el brebaje, con fines que no son los originales o los propios de la tradición.
Esta preocupación es compartida por Eka, una venezolana que hace 5 años que trabaja con ritos chamánicos en Uruguay. Hay que hacer muchas cosas para ser un chamán. Primero tienes que sanarte a ti mismo de todos tus temas, tanto si son físicos como espirituales, como emocionales. Transitar un camino que realmente tú puedas sentir que puedes ayudar a otros, porque la especialidad del chamán es ayudar a la comunidad. Se hace pasar como por un chamán, un sanador. Los chamanes solo existen en las selvas amazónicas, es una tradición. Uruguay no tiene chamanes. Y es la comunidad la que te llama chamán o chamana. El chamán es un nombre demasiado amplio. Y esta es la esencia de lo que es ser chamán. Es poder ir del otro lado y regresar cuando quieras, porque la vida está aquí. Y aunque el argentino Varela dice utilizar el ayahuasca con el permiso de los chamanes o taitas colombianos, estos son uno de sus mayores detractores. Quiero sencillamente hacer una advertencia. Hay ciertas organizaciones, hay ciertas personas que están llevando el ayahuasca, nuestro sagrado yagé, a otros términos que no van dentro de la tradición. Hago una denuncia es al movimiento Ayahuasca Internacional representado por el señor Alberto Varela, donde ellos tienen unos ciertos facilitadores, donde me parece muy raro que ni siquiera los facilitadores toman yagé, donde hacen otro tipo de sesiones que ya ni se le puede llamar ni ceremonias ni rituales, sino que ya son unas sesiones. Quiero advertirles a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, que este movimiento, esta gran multinacional que tiene solamente ánimos de lucro, ¿sí? Para mí es una estafa. Para mí es una estafa. No solo los propios pueblos originarios denuncian a Ayahuasca Internacional. Hay una famosa Carta de los 100 firmada por 100 académicos estudiosos de la planta, en la que condenan a esa organización por su uso irresponsable y sus prácticas reprobables. Aspiramos a llegar a cuanto país podamos para llevar el mensaje de los beneficios terapéuticos que tiene el uso consciente de la ayahuasca. Desde Colombia, este ayahuasquero habló con Santo y Seña y alertó sobre la organización instalada recientemente en Uruguay. A ver, Fernanda, es como decirte, yo soy Alberto Varela, o yo, trabajo para Alberto Varela, llego a Uruguay, quiero empezar a dar como digamos una serie de sesiones que yo llamo que son como digamos una serie de ceremonias de despertar espiritual, porque es con esa mentira que llegan. ¿Sí me entiendes? Entonces yo llego, pero entonces yo miro cuáles son los líderes, quiénes son los que jalan gente. Entonces yo les digo sencillamente, miren, ¿por qué no empezamos a trabajar para esta empresa? Sencillamente yo les facilito la medicina, o el remedio, la planta sagrada, y ustedes trabajen para mí. Yo se los dejo un precio, pero ustedes también hagan sus ceremonias o sus sesiones con otras personas, y vamos armando como digamos esa pirámide, esa escala, en donde yo soy el que surto, usted trabaja para mí y hay otros que van a trabajar para usted, en donde tú me tienes que aportar tanto cada mes y yo a mi patroncito, a mi jefe, sí le tengo que aportar otra cantidad. ¿Para qué? Para que la cadena se mantenga. Eso es absolutamente irresponsable. Eso lo que va a hacer es precisamente distorsionar lo que es realmente las plantas medicinales y las culturas originarias, y como después entonces sucede, entonces eso los chamanes o los indígenas o qué sé yo son malos y los buenos somos los de la medicina tradicional, y eso es lo que va a hacer si las personas utilizan las plantas sagradas como un comercio y como algo irresponsable. Para preparar el brebaje tú necesitas 2 sustancias, o sea, 2 plantas, ¿no? Y no es tan fácil acceder, ¿no? Entonces, obviamente sí, es el lugar original es en la selva amazónica, tanto en Perú como en Brasil, y ese es el lugar fuente, ¿no? Algunos nativos están preocupados por el miedo a la explotación que se dé justamente excesiva de la planta. Alejandro Kortz, del Camino Rojo, comparte esta preocupación. ¿Por qué? Por no depredar al Amazonas, por no depredar a los seres de la naturaleza. O sea, nosotros trabajamos de un modo que sabemos que la liana que nosotros tomamos de la selva reforesta a la vez otra cantidad. O sea que el dinero que nosotros estamos pagando está también utilizando la sustentabilidad, y eso lo intentamos en todo, también en nuestra reserva de flora y fauna acá. ¿Pero de qué hablamos entonces? Curro, medicina, religión, terapia. Para cada grupo es distinto, y para el Camino Rojo no es ninguna de ellos. Es un modo de vida que depende de los nativos americanos. No es como una institución, no es una iglesia que se quiere expandir. Y en Uruguay, cuando se decide establecerse por los uruguayos, decir, bueno, sí, vamos a tomarlo esto y
y asentarlo en esta tierra, se transforma en una asociación civil sin fines de lucro. Es un modo de vida que reconoce al espíritu. Un modo de vida que reconoce al espíritu como fuente, ¿no?, de todo lo que existe y que reconoce detrás de una planta, detrás de un caballo, detrás de un ser humano, una fuerza dadora de vida. Esa fuerza dadora de vida es la que nos genera todos los conflictos que nosotros tenemos. Y en ese árbol está siempre la búsqueda de ir por vos mismo al espíritu a encontrar las respuestas. Al espíritu a encontrar las respuestas. Por eso la frontera compleja entre lo terapéutico y lo religioso, que obviamente en las comunidades primitivas es normal que así sea, pero justamente la explosión de algún modo de esto aparece en estos años, que coincide también con la explosión de los movimientos de línea New Age, sobre todo de una gran proliferación de nuevas terapias donde el límite entre lo espiritual, lo religioso y lo terapéutico es bastante confuso. En general de la gente occidental, y aquí en Uruguay está pasando, se está dando cuenta que hay algo más de lo que nos contaron. ¿Hay como una vuelta al interés en lo chamánico en Uruguay? Sí, sí, muchísimo. Yo tengo 5 años viviendo acá en Uruguay. Vengo de Venezuela, donde hay bastante pueblos originarios que conservan su cultura y la enseñan abiertamente. Y cuando llegué acá, que la verdad que me pareció extraño, no conseguirme con algunas cosas que estaba acostumbrada en mi país. Yo creo que hay un crecimiento. Ese crecimiento, a mi entender, es positivo, pero por la simple razón de que es conocimiento, ¿no? Hoy por hoy, gracias a las redes, a los medios de comunicación, hay una gran cantidad de posibilidades de enterarte de diversas metodologías. Fíjate que la tendencia que más crece en el mundo y en Uruguay también es lo que se llaman los creyentes sin afiliación religiosa. Se llaman los creyentes sin afiliación religiosa. Una tendencia que se está dando es que las personas hacen su propia búsqueda espiritual sin depender de ninguna institución. Eso es lo que más crece en Uruguay, es un 24%. Eso que muestra que las personas van construyendo su propia religiosidad. Las personas van construyendo su propia religiosidad y van detrás de diferentes experiencias. Bueno, esto habla de la libertad de las personas. El tema es que muchas veces esto, en una cultura muy mercantil, muy consumista, da lugar a una religiosidad de tipo, como llaman los franceses, a la carta, donde vos vas tomando un poco, bueno, soy católico pero no tanto, hago reiki pero no tanto, me hago un retiro de neochamanismo a ver si me curo de algún problema que tengo. Y eso es bueno, pero también nos permite caer en otros ámbitos, ¿no? En los ámbitos justamente más sectarios, en querer probar todo porque todo es maravilloso o porque todo nos lleva a Dios o todo tiene que ver con la espiritualidad, y no todo tiene que ver con la espiritualidad, no todo nos lleva hacia el mismo lugar, no todo tiene que ver con Dios. Sin duda que es un tema muy amplio y que encierra un gran depende como respuesta a las preguntas que la gente se puede plantear, y después hay opiniones válidas en un sentido o en otro. Cada uno decide qué hacer con su vida. Por ejemplo, acá hay uno que dice, quien esté bien en su vida interior no necesita nada de esto. Cuando salís a buscar estas religiones es porque querés tapar un vacío. Bueno, tal vez. Puede ser o puede no ser. Capaz que hay otro que te dice, no, vos no entendés que yo precisamente logro encontrar esa dimensión espiritual de elevación, de evolución de un ser humano gracias a estos rituales, y puede ser perfectamente válido. Otra cosa es el uso que algunos hacen y cómo lo llevan adelante, que es lo que estamos cuestionando con esto de Ayahuasca Internacional. Uno de los mensajes que llegó desde Nelly dice, lamentable, estuvieron hace un tiempo en el Sheraton convenciendo de cuán buena es la ayahuasca, 12.000 pesos 3 días. Muchos jóvenes se engancharon, estaban alojados en Colonia del Sacramento. ¿Será el mismo? Y la verdad que sí, es el mismo, ¿no? De hecho, bueno, Fernanda intentó hacer ese retiro, fuiste a Colonia y llegaste hasta la puerta porque te habías inscrito, ¿verdad? Sí, no, llegué, me senté, merendé. Ah, llegaste. Porque, claro, me habían dicho que sí, yo me presenté como periodista, todo, fui hasta ahí. Y una vez ahí, después de que estuve un rato, llegó la persona a cargo y me dijo, no, mira, no queremos que estés, te podés retirar. Porque te había reconocido como periodista de Santoiseña, obvio. No, yo había dicho que era periodista de Santoiseña, pero la persona que estaba más a cargo de todo no lo sabía y bueno, claro. Y ella no estuvo de acuerdo. Claro. Pero en el tiempo que estuve ahí y en el grupo de WhatsApp y que estuve hablando,
noté cosas bastante alarmantes, como por ejemplo que me aceptaron y me cobraron sin hacerme una entrevista, sin preguntarme si yo me drogaba, sin ver si yo tenía alguna especie de psicosis, si yo tomaba algún antidepresivo. Lo único que me dijeron es, si tomás drogas, por 48 horas no. O sea, no sé si ni me hablaban de medicamentos, de drogas, yo hasta le pregunté, pero ¿y tabaco? O sea, nada quedaba claro. O sea, eso da la pauta de que lo que les importa es facturar y otra cosa. No se preocupan por el daño que le puedan estar causando a alguien, ¿no? Claro, y también fue que apenas llegué, me pasó a buscar un chico por la terminal de Colonia, muy simpático, y me sube al auto y me dice, ahora vas a ver que tu vida va a cambiar, vas a conocer la verdad, esto es un antes y un después en tu vida, y o sea, lo presentaban como la solución de verdad que para todo. Te lo presentan así, ¿no? Como la panacea. Total, o sea, hasta cuando me echaron, incluso me dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Tú tenés muchos prejuicios, tendrías que tomar ayahuasca para sacarte los prejuicios. O sea, porque sirve, como vemos, sirve para el cáncer, ¿no? Porque cura el cáncer, según algunos testimonios que vimos, y también se ve que, bueno, para sacarte los prejuicios que tengas en relación a la ayahuasca. Por supuesto, y bueno, y este chico que me fue a buscar, que me dijo que mi vida iba a cambiar, él me contó que él era argentino, como casi todos los asistentes, creo que había solo un uruguayo y yo. Me contó que él había hecho un retiro, después enseguida hizo 3 más, después empezó a trabajar con Ayahuasca Internacional desde allá, desde Argentina, para traer gente, y después alargó todo y se vino a vivir a Colonia. O sea, para él era una cosa de dejar toda su vida. Ajá. Y ahora él, que es una suerte de facilitador, de guía, ¿no? Claro, que veíamos que él me explicaba que para ser facilitador vos tenés que hacer 12 retiros, 1 por mes por 1 año. Y él ni siquiera había terminado su curso, porque no terminó el año, y igual estaba ya era facilitador. Eso es un tema clave, porque Alejandro Korch, por ejemplo, a quien entrevistamos del Camino Rojo, una de estas comunidades que existen en Uruguay de hace tiempo, que tiene su código de ética, que funciona de una manera muy responsable, precisamente nos decía que se aprende mínimo en 10 años para ser guía de este tipo de ceremonias. Claro. No 12 retiros en 1 año como lo de Ayahuasca Internacional. Sí, y lo que me dio un poco de miedo es que yo de verdad fui ahí y es un lugar hermoso, que te tratan bárbaro, que todos llegas y te abrazan. O sea, si yo hubiese llegado en un momento como más complicado de mi vida, buscando otra cosa, a mí me cooptaban. Y además, ¿cómo es la cosa? Vos pagás la ayahuasca por adelantado, haces la toma, el otro día se habla, se comparte experiencias y ahí te dicen, bueno, tenemos las otras drogas, aceptamos tarjeta y podés pagar en cuotas. ¿Aceptan tarjeta? Sí, claro. Entonces, y nunca es solo un retiro. Porque después de que te vas, yo te digo, yo estaba en el grupo de este retiro, que de ahí no me sacaron, y ya en estos días los invitaron a 2 reuniones más en Argentina, porque claro, están muy focalizados en Argentina. Bueno, ¿de cuánta plata estamos hablando? De pique, vos para ir al retiro tuviste que pagar 4.300 pesos. 4.300 pesos. Por un día, una toma de ayahuasca. Por la toma. Pero vamos a ver en la siguiente imagen la lista de precios, ¿no? En función de las distintas opciones que uno pueda llevar adelante. Acá tenemos, ¿no? Entonces, 4.300 es lo que pagaste vos, sí, ¿no? Una noche con ayahuasca. Una noche. Si iba, por ejemplo, 11 noches, hay que estar 11 noches tomando ayahuasca, sale 41.300 pesos. Y esto es si hay otro tipo de sustancia. Precio adicional, sesiones bufo, alvarius, cambó y yopo. Sí. Y ahí entonces tenés que pagar. Claro. Por ejemplo, si yo llegaba y decía, bueno, también quiero hacer el bufo, tenía que pagar 4.100 pesos más. Había promoción de que si quería hacer bufo y cambó, bueno, 7.800. Acá no estaba ofrecida la iboga, que también la nombramos, pero me dijo el facilitador que antes tenían y que iban a tener de nuevo, pero en ese momento no. Bueno, ya vimos que hay, por supuesto, acá una intención de lucrar con esto, ¿no? Ya la lista de precios es elocuente y cómo a uno lo van captando, ¿no? De hecho, como vos decías, que te pueden ofrecer descuentos, ¿no? ¿Y qué más en cuanto al modus operandi? Lo decía Andrés Córdoba en el informe, es una estructura piramidal, y empiezan como, bueno, te invitamos a otra reunión y si ya viniste al retiro tenés 50% de descuento. Si venís a otros retiros y traes a varios amigos, tenés descuento. Después empiezan a decir, bueno, no querés vos hacer tus ceremonias, querés ser facilitador vos, querés que te facilitemos la ayahuasca y tú haces tus propios retiros. Todo formando una pirámide que va hacia quién, hacia Alberto Varela. Hacia el chamán o el pseudo chamán. Esto parecía el sistema de Herbalife, ¿no? Claro, esa pirámide, multinivel, sí. Multinivel, exactamente. Bueno, un Alberto Varela que se ha enriquecido, sin duda, ¿no?
imagínense con lo que está cobrando, y ahora poniendo esta patita en Uruguay, pero ya decíamos que lo tenía en España, ¿no? Acá lo estamos viendo. Sí, está en más de 20 países. Yo aclaro que yo quise entrevistar a Alberto Varela, quise entrevistar a alguien de acá que me dijeron que no, pero después lo agregué a Facebook, hablamos, me dijo que sí, y cuando le pedí el Skype, me dejó de contestar hasta ahora, todavía. Seguramente googleó lo que era santo y seña y dijo, no, con esto mejor no doy nota, ¿no? Nuevo, el chamán argentino, que terminó, como veíamos, haciendo orgías con gente drogada, acusado en España por eso, ¿no? Por manipular a los demás. Obviamente ahí hay mucha manipulación psicológica de gente que está vulnerable bajo la influencia de estupefacientes, ¿verdad? Claro, y llama la atención también que, o sea, se ve que se está convirtiendo en una tendencia esto porque, no sé si te conté, que en 2 días viene otra organización así que cobra el retiro $240. Así que estamos viendo que esto nos estamos convirtiendo... ¿Dentro de 2 días, pasado mañana? Sí, como decía Korch, me decía que nos estamos convirtiendo en un punto de turismo espiritual. Bueno, y claro, son empresas acá, ¿no? Porque una cosa es la religión, que vos podés invocar la libertad de cultos que está garantizada en nuestra Constitución, pero acá hay un claro fin de lucro que además se está comercializando drogas ilegales. Claro, lo que me decía el Ministerio de Salud Pública es que ellos nunca pidieron ninguna habilitación, no la tienen, y que de hecho lo que están haciendo es contrabando, porque si tienen estas sustancias acá, sobre todo las que contienen DMT, que son ilegales, pero incluso las otras que están en una nebulosa, es contrabando. Y la Junta Nacional de Drogas me dijo que ellos, o sea, se deslindaron, me dijeron que ellos no se ocupan de esto, que sería en todo caso la policía, y que ellos están más abocados a las drogas de consumo problemático como la pasta base. Y es más, les pregunté, pero ¿qué podemos adelantar? ¿Qué es más probable que suceda con la ayahuasca? Y me dijo Diego Olivera, el secretario general, que él cree que estamos más cerca de permitirlo en contextos religiosos, no empresariales como este, que de prohibirla del todo. Bueno, eso puede ser entendible. Ahora, que estos vengan acá a lucrar vendiendo e ingresando droga, que claramente es ilegal, el Ministerio de Salud Pública, frente a eso, ¿qué te dijeron? Vamos a ver el programa. Me dijeron, vamos a ver el programa, se podría llegar a hacer una denuncia después. Bueno, hay muchos mensajes que están llegando. Dice, estoy mirando el programa Santo y Seña. Dice, la realidad que buscan y necesitan personas con mentes frágiles para adaptarlas a sus lujurias, ¿no? Otro dice, primero la ayahuasca, después la festichola. Qué chantas, lo que debe ser el combo detonante, ¿no? Bueno, otros mensajes. Bien, hasta aquí hemos llegado con este informe. ¿A qué tenemos que ir ahora? Porque estoy un poco mareado. Ah, con la Santa Noticia, ¿verdad? Sí, vamos a ir con lo más importante. No tomé ayahuasca, pero sí me está haciendo acordar que les tengo que contar mi experiencia con ayahuasca. Eso va a ser dentro de unos minutos al final del programa. Ahora lo más importante de estos últimos 7 días con nuestras Santas Noticias. Bienvenidos a estas competitivas, disputadas, preelectorales, obsesionadas e inflables noticias. Santa carrera preelectoral y más rápido que ligero, en todos los partidos se andan apurando para ver quién se acerca al sillón presidencial. En los blancos, la calle Pou sigue su ruta centrista, haciendo referencia a la posible coalición de los partidos no frente amplistas. La próxima coalición, si nos toca ser los preferidos, es una coalición de 4 partidos. Vamos a acordar, cuando quieran todos. Y hasta dijo que fue bueno que el Frente ganara en 2004. ¿Para qué? El guapo le saltó con todo y frente a la positiva del Cuquito propone un cambio radical. Pero como si estos roces fueran poco, saltó la negra Alonso a rezongarlos como si fueran chiquilines. ¡Ja, sí! Nene, a ver, nene. A mí no me parece ni serio ni responsable que 2 precandidatos estén casi haciendo chiquilinadas. Y en el Frente, si bien cada precandidato en danza ya está marcando su perfil propio, a todos parece unirlos una misma obsesión: sacarse de encima a ver, todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Raúl! Es que ni Topolansky, ni María Julia, ni Kechicham, ni Astori, ni Caro Cose, ni Vergara, ni Daniel Martínez, ni nadie quiere oír hablar de Raúl en el Frente, y todos lo siguen invitando a que se vaya a jugar a la placita. ¡Raúl! En el lugar de Raúl Sendik me dedicaba 5 años a recibirme de médico. El fallo del tribunal es absolutamente lapidario, porque habla de conducta inaceptable.
y tenemos que tomar las medidas que correspondan. Debería tener un espacio prolongado de reflexión y contribuir a la unidad del Frente Amplio. Ojalá que Raúl tome la decisión de contribuir con una resolución propia a solucionar un problema que sin duda hoy está vigente del Frente Amplio. Si habrá muchos hartos de Raúl en el frente, que hasta un grupo de militantes juntaron firmas para que directamente se le prohíba presentarse como candidato. Y en esta política recalentada, el intendente y su equipo descubrieron una plaga de cuentas falsas, trolls, bots y otros bichos que dicen que sirven para hacer campaña sucia. Y bueno, por supuesto, nosotros no vamos a ser Torquemada que vamos a salir a perseguir a nadie. Simplemente hacemos el razonamiento, ¿no? Pucha, qué triste, qué lástima que haya gente que tenga que apelar a este tipo de bajezas. Lamentablemente hay quienes apelan a ello, que sea los trolls, los bots, los fake news, las noticias falsas. ¿Pero qué va a hacer? Che, qué cosa, parece más rápido los trolls que los que tapan los pozos. Pero bueno, allá sigue la campaña. Bien. Santas cárceles ratizadas. Esta semana nos enteramos que las ratas son las que mandan en la cocina de la colonia Berro, en el INISA, donde menores infractores supuestamente van a recuperarse. Y en las cárceles de adultos también esta semana explotaron las cuentas, porque el Instituto Nacional de Rehabilitación denunció penalmente al director de Punta Rieles, Luis Parodi, sumario mediante, donde recomienda su destitución por el manejo turbio de dinero. ¿Se acuerdan que en Santo Iseña lo hemos arrinconado, no? Bueno. Yo me entero por ustedes, que se ve que tienen tiempo para estas cosas. ¿Sabe cómo duermo? No acomodé a nadie en este puto país. Santas pelotitas igualadas. Lo que en la cancha fue un clásico más donde empataron 1-1. Conservando Nacional la punta en la anual y Peñarol la del clausura, la nota la dieron los inadaptados de siempre. El pequeño lumpenaje que complica a miles y miles con sus gracias. ¡Ay, ocurrencias! Esta vez desde la tribuna tricolor, unos vivos mostraron unos ataúdes con los colores de Peñarol, lo que terminó en sanciones para el club, algunos detenidos y sospechados, incluyendo a un menor que ya se disculpó. Y así termina esta hoguera de las vanidades periodísticas, este jardín de los cerezos informativos, esta torre de Babel noticiosa que hemos dado en llamar... Las falsas noticias con mentiras, con tergiversaciones, ya estos días han aparecido. Santas noticias. Claro, por favor, Daniel Martínez, no son falsas. Estas son santas noticias. Gustavo Fernández Insúa con ellas. Pero es verdad que hay que investigar muchas veces para tratar de desentrañar cuáles son fake news, ¿no? Bueno, como está Brasil con Bolsonaro, cuáles son noticias postas. Precisas un detective. Vos sabés que, hablando de detectives, si precisan a alguien que investigue para ustedes, les recomiendo Access Detectives. Para todo tipo de investigaciones empresariales y familiares, les doy el celular 095-765925, o si no pueden entrar a su web www.detectives.com.uy. Pero ahora llegó el momento de distendernos un poco y analizar la realidad política con Pablo Fernández y sus señas políticas. Bueno, Pablo, buenas noches. Buenas noches. Y decía que vamos a analizar la política y a distendernos un poco también, por lo que veo, ¿no? Exactamente. Vamos en este bar de Santo Iseña, vamos a ver un poco los distintos tragos que hay en la política, los distintos tragos que hay en las internas. Elegimos la interna del Partido Nacional y la del Frente Amplio, que son las que están más efervescentes. La del Partido Colorado y los otros partidos que todavía no tienen interna no se han dado ese risquirrasca que son habituales en las internas. Vamos a no desvirtuar la noche, yo vine en auto, espero que no tenga mucha carga alcohólica. Pero vamos a ir viendo cuáles son los distintos bares y te invito a ir al primero, al bar oficialista, a ver qué es lo que se está tomando en esos tragos. ¿Me puedo sentar entonces? Sí, adelante. Para compartir algunos de los tragos que vas a preparar. Estamos viendo el bar Carl Beer Marx, ¿verdad? Exactamente. Empezamos por ese. Exactamente. Y en ese bar lo que se está tratando de cuidar es la unidad, que es lo que se trata de cuidar en todos lados, pero muchas veces esa unidad queda en el cuidado nomás y después en los distintos posicionamientos de la interna se busca sacar rédito, sobre todo los que van en segundo lugar tratando de
de posicionarse prohibido. ¿Cuál es el trago que está saliendo más en este Bar Car Beer Max? Y bueno, es un trago que se llama Sin Título. ¿Imaginás por dónde viene? Y si es sin título, me imagino, sí, ¿no? Bueno, este es un trago bastante amargo que se está sirviendo y que tiene que ver justamente con el ex vicepresidente Raúl Sendic. Lo veíamos, Me va a caer mal, es un trago bien amargo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el Frente Amplio tiene que decidir, después de más de un año, qué hacer con Raúl Sendic, líder del sector 711, si lo habilita a presentarse en la campaña electoral para entrar a la Cámara de Senadores o se lo impide. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué previo a su salida a la vicepresidencia se trataba de cuidar a Sendic? Y bueno, era como, hay que cuidar la figura del vicepresidente, y incluso el presidente Vázquez dijo de dejar de hacerle bullying. Claro. Bueno, eso cambió y ahora muchos empezó, este trago lo quieren tirar. Exactamente, empezó el costo político y se analiza que la figura de Sendic en campaña electoral puede perjudicar y comprometer la campaña, el futuro del Frente Amplio en campaña. Bien, vamos con otro trago, Vamos barman. con otro trago, y este trago se llama también tarifazo y viene también a amargo. Bien, y sí, tarifazo Este siempre es un va a trago venir. que viene... Y viene cargadito aparte. Y viene bien cargado. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que en el gobierno se está analizando la suba de tarifas. A fin de año se reajustan las tarifas por inflación habitualmente. En algunos casos el gobierno lo ha utilizado como forma de recaudar más para intentar aplacar el déficit fiscal. En este caso el oficialismo tiene dos problemas. El primero, definir si va a haber un aumento de tarifas en ese sector, en ese sentido, que por lo que he averiguado están intentando que sea más por debajo de la inflación para no tener tanto costo político. Pero al mismo tiempo, los sectores del Frente Amplio, sobre todo el Partido Comunista, está ideando una plataforma para llevar al Congreso del Frente Amplio en diciembre, donde se va a proponer más aumentos de tarifas para el periodo próximo. O sea, salir a hacer campaña diciéndole a la ciudadanía que se van a aumentar ciertas tarifas con criterios de redistribución de la riqueza, es decir, aumento a las empresas y aumento a los sectores más altos de la productividad. Bueno, es un trago riesgoso ese, ¿no? Porque aumentar tarifas, aunque sean los que tienen más, ya se sabe que difícilmente sea redituable en términos de Ahí votos. va a ser clave los posicionamientos de los sectores. ¿Qué otro trago tenemos? Este es un trago más dulce, se llama Mariolo. Mariolo. El trago Mariolo, sí. ¿Te ¿Por imaginas dónde viene? Me parece que viene por Mario, ¿verdad? Viene por la aparición del ex presidente del Banco Central, Mario Vergara, que hoy fue a la sede del Frente Amplio, se fotografió por primera vez con los candidatos, y lo que ha hecho fue remover algunos dirigentes sindicales, algunos dirigentes del Frente Amplio que estaban de alguna forma en retirada. Y está armando un grupo que va a hacer un poco más de ruido de lo que se imaginaban algunos frente amplistas. Sí, es un trago chiquito, ¿no? Se dan cuenta que Mariolo no tiene mucha capacidad. Exactamente. En las encuestas, de hecho, no figura prácticamente. Pero está sumando a senadores, por ejemplo, Enrique Pintado, el cual fue separado del Frente Libre Sereni, la ex secretaria del presidente de Vázquez, Nancy Rey, Liberov, Apesteguía, figuras que estaban ciertamente enojadas. Bien, y vamos con un cuarto trago en este bar, ¿no? Que es el Bar Car Beer Max, el bar de la izquierda. Que todavía está casi como sin abrir, no sin fila. Este trago también viene dulce, y es el trago que sí que no. Que sí que no, ya sé. Como te digo una cosa, te digo la otra. Exactamente. Este trago tiene que ver con el expresidente José Mujica, que sigue entreverando este bar, sigue entreverando la discoteca, generando resaca, y ahora con un posicionamiento nuevo. Empezó a mandarle mensajes al intendente Daniel Martínez de que lo puede llegar a apoyar. Con lo cual entrevera toda su interna, porque el MMP pretendía o estaba tratando de apoyar a Carolina Cose o Óscar Andrade. Bueno, esto en estos últimos días ha generado conversaciones con dirigentes socialistas, y hay, si bien se maneja que hay una posibilidad muy remota, porque es difícil que el MPP apoye a un dirigente socialista, hay conversaciones. Un trago impredecible este que tenemos, ¿no? Exactamente. Bueno, cambiamos de bar, si les parece, y como vemos en la siguiente placa, esta en realidad tiene un nombre muy yankee, ¿no? Como ven allí, la Aparicio Beer Company. Bien, y tenemos caras más que conocidas del Partido Nacional, donde solo se toman bebidas blancas, me imagino, ¿no? Sí, y fuertes porque están con los motores prendidos a full, pensando en recuperar el gobierno. Y ahí vemos en la placa a Luis Lacalle Pou, acodado, un poco más tranquilo, porque si bien tiene que pasar la interna, tiene un amplio favoritismo.
Y en el otro lado vemos a Verónica Alonso y a Larrañaga intentando jugar esa pulseada a ver si se pueden posicionar. Justamente el primer trago es amargo y tiene que ver con la jugadita. Se llama La Jugadita. Bueno, porque están jugando una pulseada, pero también podría decir que están de manito dada, porque tienen un interés común. Verónica Alonso y Jorge Larrañaga, el interés común obviamente es pelearle al líder en la interna nacionalista, que es Luis Lacalle Pou. Claro, pero esta jugadita de alguna forma está generando rispideces en la propia interna del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque Larrañaga está muy cerca de conseguir el objetivo de las firmas. En estos días está cerca de le faltan 80.000 firmas y eso va a generar ciertos posicionamientos para después saber cómo el Partido Nacional si van a sobrar o no van a sobrar esa papeleta para reformar la Constitución y habilitar el patrullaje militar, que ya dijimos, el líder de ese sector no está dispuesto. Sí, hay una jugadita también que la hemos visto en declaraciones de las últimas horas, tanto de Larrañaga como de Verónica Alonso, tratando de asociar a Lacalle con el Frente Amplio. De hecho, bueno, Lacalle Pou dijo que la gente fue sabia al votar al Frente en el 2004, y entonces tanto Larrañaga como Verónica Alonso dicen, no, nosotros acá nos paramos y nos plantamos claramente en la vereda de enfrente y no queremos saber de nada con el gobierno. Exactamente, ¿no? Y cambio y no evolución, ese juego dialéctico que hablamos la pasada. Bueno, siguiente trago entonces. Vamos al trago también, este se llama Aparicio Beer Company. Trago Pastor. Pastor Márquez no, por favor. Exactamente, viene por ese mismo lado y también es un trago amargo que está siendo muy difícil de digerir. ¿Por qué? Te lo dejo si querés, podés probarlo. La verdad que no, de este no voy a probar. ¿Por qué ha sido difícil de digerir? Me va a caer muy bueno. Porque en el Partido Nacional, si bien estaba posicionado Lacalle Pou como líder, se imaginaba que la salida a la cancha de Verónica Alonso iba a reactivar la interna, hacer una interna más peleada, más disputada. Sin embargo, en los últimos días, Verónica Alonso ha perdido varias de sus figuras, de sus dirigentes de primera línea. Se le han ido algunos con Larrañaga, otros con Lacalle Pou, y ha quedado básicamente solo apoyada por el dirigente de Astuve. Álvaro Astuve, diputado yerno del Pastor Márquez. Y de hecho, a ver, los más cercanos a Verónica Alonso son todos de Veraca, vinculados a Misión Vida, a la iglesia del Pastor Márquez. Es casi un estigma que no se lo está pudiendo sacar y en los últimos días ha intentado, generar algún ruido en la interna. Pero no solo tragos amargos tienen, los blancos también tienen tragos dulces y este es muy conocido, es el trago Toc Toc. Toc Toc. Sí. Porque de alguna forma le está yendo bastante bien en las encuestas de opinión pública, en las encuestas casa por casa, donde el Partido Nacional se mantiene sólido en ese 30% y a su vez el Frente Amplio sin lograr despegar, con lo cual eso alienta y genera mucha movida en la interna con ambiciones de ganar un posible balotaje, que es lo que estima. Bueno, cerramos el bar con el trago más caro, ¿no? El trago más caro, pero con cierta dulzura, y es el trago Magnate. Magnate. Que tiene que ver con una figura que apareció y que va a aparecer públicamente en los últimos días, que es el empresario Juan Sartori. El empresario Juan Sartori es el dueño de UAG, una de las empresas que se ha posicionado con más tierras en el Uruguay. Sí, él es millonario, pero es millonario en deudas también con el Banco República. Tiene deudas que la está refinanciando, como toda empresa puede tomar deudas. En el caso de él, las deudas se han ido un poco más grandes y eso es lo que ha utilizado el Frente para criticar. Pero ¿qué es lo que le ha pasado en la interna blanca con la aparición de este trago dulce? Bueno, se ha entreverado todo y en los blancos temen que la aparición de este trago dulce pueda generar que se termina de convertir en un trago amargo, generando movimientos y perjudicando una interna con alguien que de alguna forma es considerado outsider. Bueno. Vamos a ver en las próximas semanas, cuando se oficialice esta campaña, qué es lo que ocurrirá con esta figura. Muy bien, gracias por los tragos al barman Pablo Fernández. Gracias a GIH también, ¿no? Por este bar, a Gerardo en particular, GIH Equipamientos, por este bar para presentar esta realidad política. Y sí, ya sé, vamos a ir a la tanda y después el trago de la ayahuasca, en mi experiencia, fue peor que cualquiera de estos, pero lo vamos a compartir cuando, sí, lo supe ingerir allá por el año 2007, en los últimos minutos de este santo y seña, porque todo se sabe.
Últimos minutos de este Santo y Seña, pasadas las 12:30 de la noche. Gracias a todos los que nos están viendo y a los que nos están escribiendo. Este dice, mientras la gilada hace retiros espirituales, el chamán te hace retiros de la cuenta bancaria. El chamán de la Ayahuasca Internacional, la organización que acaba de desembarcar en Uruguay. Bueno, y vamos a rememorar los tiempos donde uno tenía algo de pelo y probó la ayahuasca, ¿no? Vos nunca probaste ayahuasca, ¿no? Vos tampoco, no te dejaron. ¿Conocen a alguien que haya probado ayahuasca? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, y por lo que me cuentan es un momento como de mucha introspección, que te sentís mal físicamente, digo, y se puede vomitar o querer ir de cuerpo, pero que está bueno a nivel que te conectás con ciertas cosas que normalmente no te podrías conectar. A mí me pasó, en este caso era en el Putumayo, habíamos ido a Colombia y era con un chamán, ese sí era chamán auténtico, como van a ver, y la verdad que me daba para probar y yo tomaba y no sentía nada, hasta que mejor mirar. El primer intento no parece hacer ningún efecto, pero el taita vuelve a intentarlo. Saco la de la bolsa negra, esa brava. Es otro diagnóstico. ¿Cómo se llama ese? Para hacer los rituales, porque si Dios quiere, le va a hacer efecto, va a concentrarse. Bueno. ¿Me va a hacer mal? ¿Le hace mal? No, le pregunto. No le hace mal nada. ¿Está más fuerte? Del mismo, está enjuertándose. ¿Qué pasa si esto tampoco nos hace efecto? No, si con eso le hace efecto. ¿Sí? Esperemos más. No te hace nada. Tengo que trabajarle yo para que se le haga efecto a usted. Que cierre los ojos y está mirando cosas así estoy. Ay, lo cortaron justo. Lo cortaron justo porque después de eso salí corriendo. Sí, es verdad. ¿No? A ver, me explicaban que la ayahuasca es para purificar el espíritu, pero también el cuerpo. Y por eso es común que vomites, ¿no? Que tengas diarrea, descompostura, porque es así. Pero ocurría eso, la verdad, estuve varias horas y los distintos brebajes que me preparaba, yo decía, no siento nada. Y en una, el chamán me mira y dice, no sentí nada. Mete la mano acá abajo, no me olvido más, saca una bolsa negra y dice, bueno, vas a ver si no sentí nada. Y ahí me dio eso que era la cosa más asquerosa que probé en mi vida. Bueno. Y sí, y se ve que el efecto alucinógeno empezó a funcionar, porque eran, ¿no? ¿Y estuvo bueno? Raras. No estuvo bueno, no. Te voy a decir la verdad, no estuvo nada bueno, fue horrible, ¿no? Me sentía espantoso, sí, no fue un buen viaje. Capaz que porque yo también no estaba conectado con el ritual, o estaba mitad acá y mitad sabiendo que hay una cámara, y viste que... Entonces, ¿y al día siguiente cómo te sentías? Trabajo, pero estaba perfecto, ningún problema. No, por suerte. ¿Limpió? No, largué todo, te aseguro que no quedó nada dentro, de Atahualpa ni de nada. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa. Vos con los saludos de rigor, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a la gente del Camarón, que es un puesto de pescados ahí en Punta Fría. Un beso grande para todos. Bien, ¿vos? Yo le quiero mandar saludos a Nati, mi prima, que está cumpliendo años, al equipo de Gaudere y la barra de los Ezequieles. Toma. Es un pedido. Bueno, muy bien, mando saludos. Yo le mando un saludo a los hermanos Mutos, como siempre, vistiéndome. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene.
con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Chau, chau.